El duelo. Ante nuestra pérdida, tras haber cruzado el trecho del impacto, entramos en el sendero a veces corto, a veces largo, del duelo. Las emociones habrán de aflorar con tal intensidad que creeremos muchas veces no poder soportarlo. Saltarás de la tristeza al enojo sin una explicación lógica. Te encontrarás en un momento en el terreno arenoso de la preocupación y la incertidumbre para súbitamente aparecer en el de la culpa y el remordimiento. La noche entonces parece más oscura. Es por ello que suelen levantarse voces que nos invitan a evadirla, a ignorarla, a no cruzar por ella. Pero es la noche de nuestro duelo y tiene un propósito más sublime del que podamos llegar a comprender. Eludirla es evitar un proceso que tenemos que vivir, por doloroso que sea. El sabio Salomón logró entretejer el pensamiento divino del sembrador con su poesía. En esta vida, todo tiene su momento. Hay un tiempo para todo. Hoy lloramos, mañana reímos. Hoy guardamos luto, mañana bailamos de gusto. Es tu duelo. Es el tiempo de llorar. Llora entonces. Que nada te impida vivir tu duelo, pues será a través del llanto hondo y amargo que el sembrador purificará tu huerto. Será a través del profundo dolor de la pérdida que el sembrador te hará recordar que este mundo no es tu hogar, que fuiste creado para lo eterno. Será a través de la amargura de la noche que aprenderás a valorar la alegría de las mañanas tranquilas, la luz de los días soleados, el esplendor de la naturaleza y la bendición de saber que cada día es un milagro. Marta y María eran dos mujeres que amaban entrañablemente a su hermano Lázaro. Cuando él cayó gravemente enfermo, buscaron la ayuda de su buen amigo Jesús. Él no solo era un rabino que enseñaba hermosas historias, se trataba de quien había hecho a los lisiados andar, a los leprosos sanar, a los sordos escuchar y a los muertos cobrar vida. Sin embargo, su desconsuelo y consternación fueron terribles al ver que Lázaro exhaló su último aliento antes de que Jesús llegara. Cuando finalmente llegó, encontró a Marta y María entrando en su duelo. Entonces Jesús, el que una vez dio vista a los ciegos y multiplicó los peces y los panes para alimentar a una multitud, el que calmó los vientos y la tormenta con su voz, simplemente lloró. Jesús sigue llorando con quienes se duelen. Sigue el sembrador acompañando y doliéndose con los que lloran. Cuando la noche es intensa y la agitación ha cesado, cuando las voces se han apagado y solo escuchamos un implacable llanto en la oscuridad, quizás descubramos que ese es el llanto de Jesús, pues todo tiene su tiempo y es el tiempo de llorar. David, quien fuera el gran rey de la nación de Israel, lloró amargamente ante la pérdida de su hijo Absalón. Su pena le arrastró sin percatarse a comunicar a quienes le amaban que preferiría haber perdido a cualquiera de ellos, aún a todos incluso, antes que a su hijo. Y si bien el lamento del alma que se duele por una pérdida no debe de ser acallado, es bueno también que encuentre un perfecto balance con el consuelo que nos brinda la compañía de quienes ante nuestra pérdida lloran también a nuestro lado. En tu tiempo de duelo, permite que quienes te acompañan en la carrera de la vida sequen tus lágrimas con sus vestidos, sostengan tus manos con las suyas y te alienten mientras el día llega. Les bendecirás mucho más de lo que pudieras entender ahora, porque los lazos que el dolor une no se rompen fácilmente. Es muy frecuente que el duelo nos tome de la mano y nos arrastre hacia el terreno de las preguntas. Algunas serán cristales rotos, otras aves viajeras, pero unas más, como agudas espadas, parecerán estar empeñadas en penetrar hasta el fondo del alma. ¿Por qué a mí? Suele ser la que más taladra en la conciencia. Es la pregunta que tiene la capacidad de ubicar nuestra mirada en la fuente de la cual no habrá de brotar la respuesta. Es un espejismo en el desierto que nos dejará más sedientos y decepcionados. Es la cizaña que quiere crecer junto al trigo. ¿Por qué a mí?
Es la pregunta incorrecta, pues el campo no ha de ser arado por el hecho de ser campo, sino para ser cosechado a su tiempo. ¿Para qué? Es la pregunta. ¿Para qué nos libera de la terrible carga que la culpa ata a nuestra espalda y nos interna en la atmósfera del propósito divino? ¿Para qué? Quita nuestros ojos de lo efímero y los torna a lo eterno. ¿Para qué? Nos siembra en el terreno del propósito.